Me espero unos 2 minutitos para que se terminen de conectar y empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia en este seminario. Hoy nos da muchísimo gusto recibir a José Pablo Abreu y Juan Antonio Leclerc y Antonella Bandiera, que van a participar en la presentación de un volumen editado sobre temas de seguridad, de justicia, de legalidad. Que aquí tenemos a los dos editores del libro, ya ellos nos van a hablar más sobre esto, no les quiero tomar mucho tiempo, solo los voy a presentar brevemente. José Pablo Abreu es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. También tiene una maestría en filosofía y políticas públicas por la London School of Economics and Political Science y además es licenciado en Derecho. José Pablo se especializa en temas de derecho constitucional, derechos humanos, derecho parlamentario, electoral y participación ciudadana. Juan Antonio Leclerc, que es doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, con una especialidad en política y gestión energética y medioambiental por Flaxo. También es maestro en ciencia política y también por la UNAM. Juan Antonio se ha especializado en temas de gobernanza, de instituciones, sustentabilidad, impunidad y cambio climático. Ha sido profesor en distintas instituciones del país, en la Universidad Iberoamericana, el CIDE, el TEC de Monterrey, en el ITAM también, y actualmente no sé exactamente el cargo, Juan Antonio, si me lo dices, era antes el director de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, pero entiendo que No, ya tienes ahora un no. nuevo... exacto, que tienes ahora un nuevo cargo, Juan Antonio. Sí, soy el decano de la Escuela de Ciencias Sociales. Buenísimo, es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales, también en la Universidad de las Américas en Puebla. Y Antonella, quien va a comentar y luego a moderar las preguntas que hay sobre el trabajo que nos presenta Juan Antonio y Pablo. Antonella es profesora aquí en el Departamento de Ciencia Política del ITAM, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Ella se especializa en temas de economía política del desarrollo, estudia temas relacionados a mercados ilegales, corrupción, violencia y el crimen. Entonces, ahora le cedo la palabra a Pablo y Juan Antonio para iniciar con la presentación. Y nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Te animas tú primero? Adelante, Toño, adelante. Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias, Vidal, Antonella, por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este espacio académico. Como siempre, la generosidad del ITAM para abrirnos las puertas. Anteriormente, también nos dieron la oportunidad de publicar los resultados del índice de impunidad, que es un proyecto
que coordino y que solemos actualizar cada 2 años, una versión global, una versión nacional, y que está vinculada de alguna manera con este trabajo. También, como siempre, es un gusto poder participar con mi colega José Pablo Abreu para presentar este libro. Es la segunda ocasión en que publico un libro con Pablo. Hace algunos años publicamos un libro sobre el surgimiento del nuevo modelo de derechos humanos en México. Fue uno de los primeros libros que se editaron analizando puntualmente la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, que desde nuestro punto de vista representaba una revolución constitucional que permitía pensar en una transformación institucional profunda en la forma que entendíamos los derechos, interpretábamos los derechos desde nuestra Constitución e incluso su impacto en garantías jurídicas y funcionales, por ejemplo, en política pública. El trabajo que hemos coeditado, Pablo y yo, parte de una preocupación central, que es qué es lo que ocurre con el desarrollo democrático del Estado de Derecho en México. Creo que hay pocas ideas que estén en el aire, que hayan estado tanto tiempo, como la necesidad de construir un Estado de Derecho incluyente, democrático, efectivo. Es un tema de discusión en la academia, es un tema que involucra a las organizaciones de la sociedad civil, pero incluso si analizamos simplemente el trabajo legislativo y vemos la cantidad de reformas constitucionales o vemos la cantidad de reformas legales que continuamente se discuten, pareciera que hay un acuerdo nacional en el sentido de que es indispensable consolidar el Estado de Derecho y avanzar en mejores instrumentos institucionales para garantizar los derechos y cumplirlos tanto a nivel federal como a nivel estatal. Sin embargo, al mismo tiempo, todos sabemos que por más que se reforman diferentes tipos de instrumentos legales, por más que tenemos alrededor ya de más y más reformas constitucionales cada sexenio, esto no necesariamente suma Estado de Derecho. Hay una serie de problemas que enfrentamos para garantizar que todos los mexicanos podamos tener la certidumbre institucional que se relaciona con el Estado de Derecho. Cada sexenio nos presenta una serie de problemas muy específicos que nos advierten sobre esta problemática. El sexenio de Felipe Calderón, con la problemática propia de la inclusión del ejército en funciones de seguridad pública, planteó una serie de retos fundamentales para el Estado de Derecho y cumplimiento y respeto a los derechos humanos. El sexenio de Peña Nieto nos advirtió sobre la problemática relacionada con la corrupción y la impunidad, algo que es endémico en nuestro país, pero que estaba latente como un problema fundamental en nuestro país. Y obviamente este sexenio nos está advirtiendo de otra serie de problemas fundamentales relacionados con el Estado de Derecho. Simplemente los movimientos feministas de demanda de respeto de los derechos de las mujeres, de contención de toda la violencia y los feminicidios, nos dicen que hay sectores de la población que siguen sin estar plenamente incluidos en los beneficios de la vida democrática, de las garantías institucionales, y simplemente lo que está pasando estos días en relación a la decisión del INE y las candidaturas de 2 candidatos a gobernador por parte de Morena, nos advierten los graves problemas que tenemos en términos de consolidación del Estado de Derecho. Este es un problema que nos atañe a todos y que al momento que nosotros estructuramos el libro, yo creo que, no sé cómo lo ve Pablo, pero creo que éramos optimistas y planteábamos que independientemente de toda la problemática de los sexenios de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, había una tendencia a construir más instituciones. Puede haber muchas polémicas al respecto, desde toda la creación de organismos constitucionales autónomos, se necesitaba crear tantos de esa forma, las modalidades específicas en las que se materializaron muchas de las reformas, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, el mismo sistema penal que se ha implementado, pero que tiene lagunas muy importantes. Sin embargo, cuando nosotros planteamos el libro, invitamos a una serie de colegas a pensar el Estado de Derecho, tanto desde una perspectiva conceptual, como desde retos particulares de ámbitos muy específicos, en los cuales incluso Vidal colabora con el problema de la seguridad. Yo creo que éramos optimistas y veíamos que había una tendencia a mejorar y profundizar en estos instrumentos institucionales. Hoy, con toda franqueza, yo les diría que yo no estoy seguro de ser tan optimista,
más allá de las características de la 4T, creo que hay un ambiente donde se percibe una regresión institucional importante en muchos ámbitos. En muchos de estos ámbitos, sin duda, había problemas y había definiciones pendientes, incompletas, problemáticas, pero mi impresión es que estamos avanzando en un contrasentido, eh, entendido por ello de que se están realizando reformas sin tener muy claro qué es lo que queremos al respecto. Muchas de ellas, yo creo que no es necesariamente solo problemas de Morena. Lo que está ocurriendo con la definición del nuevo sistema penal a mí me resume mucha de esta problemática. No solo es Morena, muchos de los gobernadores cuestionaron, atacaron al sistema para lavarse las manos y no terminar implementando lo que les correspondía en sus propios estados. Pero es indudable que es una reforma que se está viendo amenazada bajo un concepto de populismo punitivo, donde asumimos que mientras más personas metemos en la cárcel, más vamos a consolidar el sistema de justicia y más vamos a batir a la impunidad. De igual manera, hay problemas estructurales, desde mi punto de vista, que son procesos de path dependency sumamente complejos, que involucran a la impunidad y la corrupción, que independientemente del sexenio, obstaculizan o afectan la posibilidad de garantizar la implementación más efectiva, más justa, más incluyente del Estado de Derecho en México. En este sexenio hay un discurso muy agresivo sobre corrupción, hay toda una visión que sin embargo yo soy escéptico de que se pueda implementar como una mejor forma de combatir a la corrupción por diferentes sentidos. De igual manera me preocupa lo que ocurre con la impunidad, no solo por el populismo punitivo, la visión particular que se tiene en torno a las víctimas del delito de violación de derechos humanos me parece sumamente preocupante. Y no estoy seguro de ser tan optimista sobre lo que va a ocurrir con el Estado de Derecho en los próximos años. A veces releo el libro que editamos y no sé si contribuimos a la ciencia ficción o a la literatura edificante, aspiracionista de alguna manera, porque a pesar de que han pasado pocos años, vemos que hay cambios muy profundos o que vienen una serie de cambios, tanto institucionales como políticos y sociales, que desde mi punto de vista no auguran una mejor implementación en el Estado de Derecho como Pablo y yo pensábamos que podía ocurrir en una forma desigual. Son la construcción del Estado de Derecho, como pueden ustedes verlo en el libro, involucra tanto temas del sistema penal, combate a la corrupción, hablábamos del sistema del sector eléctrico, del combate a la inseguridad, de la política de regulación de drogas, etcétera. Son muy diferentes y cada una tiene su problemática. Sin embargo, en todos los ámbitos pareciera que estamos avanzando en un contrasentido, ¿no? No sé, Pablo, ¿tú cómo ves el libro en este momento? Gracias, Toño. Bueno, primero igual me sumo ahí a los agradecimientos. Vidal, gracias por la invitación y al Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza. Creo que pues estos espacios interuniversitarios siempre ayudan mucho, ¿no? a rebotar ideas, a sopesarlas, y este libro pues es muestra de esa colaboración entre distintas instituciones. Como dice Toño, ya este fue el segundo proyecto. Hace 10 años, Toño ya cumple la reforma, 10 años de publicada en 2021, entonces hace 10 años fue el libro anterior. También agradecerle pues ahí a las autoras y autores que participaron en el libro, y a dictaminadoras, dictaminadores y estudiantes, principalmente de el Outlab, el TEC y el CIDE, que nos apoyaron con la edición del libro. Y pues bueno, a mí me gustaría a lo mejor ordenar aquí un poquito mi participación, respondiendo 4 preguntas que no sé si fueron las que guiaron al libro, pero hoy que lo releo, ¿no? Creo que pues me dejan esta reflexión. Hay unas que sí, definitivamente fueron las que guiaron, ¿no? Y hay otras que como decía Toño, pues en el ánimo optimista que traíamos, a lo mejor no se plantearon en ese momento, y que pues vale la pena ahí volvernos a hacer o replantearlas, ¿no? La primera vez tiene que ver con a qué nos referimos con el Estado de Derecho, con el Rule of Law, cuál es la diferencia además entre estos conceptos anglosajones y la visión que tenemos en la doctrina pues, hispanohablante, ¿no? ¿Cómo se encuentra nuestro Estado de Derecho?
cómo nos afecta ese Estado, ese estatus que tiene nuestro Estado de Derecho, y finalmente cómo podemos fortalecerlo, que creo que esta sería la pregunta que añadiríamos, ¿no? a lo que en un momento planteamos. Y pues para empezar, en esta primera parte de conceptualización, en donde participan Rodolfo, en donde participa Rafa Estrada, y en donde participa también el Board Justice Project, ¿no? Yo me quedo con dos ideas iniciales, ¿no? La primera es, ¿qué no es Estado de Derecho? Y además nos deja muy claro en estos días de toros salvajes en nuestro país, ¿no? ¿Qué no es Estado de Derecho? Y lo primero que nos recuerda Rodolfo en su participación es que un Estado de Derecho es aquel Estado en donde las leyes son las que guían la actuación de la sociedad, las autoridades, las personas. Y no es un gobierno de hombres, ¿no? Gobierno de hombres, entendiéndolo como pues esta inestabilidad que las personas tenemos al momento de tomar decisiones y de actuar. Y pues el Estado de Derecho lo que busca es generar cierta estabilidad y seguridad jurídica en la interacción social. Y también nos indica, Rodolfo, que un Estado de Derecho implica equidad frente a las leyes, ¿no? Y en las leyes. Ayer en la noche veía el documental de RBG, ¿no? de la jueza de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, y pues, nos recuerda muy bien ese episodio de, no sé, esos años de lucha por la equidad ante la ley en materia de género. Entonces, un Estado de Derecho implica, en un Estado de Derecho se da por entendido que pues, las personas, todas las personas, ¿no? van a poder pues, disfrutar de esa estabilidad y van a verse reflejadas tanto en las leyes como en la aplicación de esas. ¿Qué sí es un Estado de Derecho? Y aquí es donde podemos a lo mejor ir pues, vislumbrando dónde nos encontramos como país, ¿no? Hay, tanto Rodolfo como Rafa hablan de varias posibilidades para conceptualizar el Estado de Derecho. El World Justice Project abre ahí una serie de indicadores para medir Estado de Derecho, ¿no? Yo en las clases de Derecho Constitucional siempre comienzo recordando, a ver, artículo 16 de la Declaración de los Hombres y el Ciudadano de 1789, ¿no? Principios básicos. Uno, pues tiene que haber un reconocimiento de derechos humanos, y dos, tiene que haber separación de poderes. Luego se incorporó este principio de constitucionalidad que da más estabilidad al sistema, pero esos primeros dos elementos tienen que existir en cualquier Estado que se precie de llamarse democrático, en donde quiera decir que existe una constitución democrática. Y a esto se han ido añadiendo elementos que pues, podemos identificar en otras democracias y que aspiramos a tener en nuestro país, ¿no? Seguridad jurídica sobre las reglas sociales, políticas y económicas, ejercicio del poder apegado al marco legal, procesos legislativos consistentes, transparentes, no señalando ahí parlamentos abiertos que son más cerrados que abiertos, ¿no? Estables, un acceso a la justicia universal, y eso implica que exista un sistema judicial moderno, efectivo, imparcial, que hayan capacidades institucionales y profesionalización del servicio público, que exista combate efectivo a la corrupción, que la fuerza pública respete los derechos humanos. Y pues después de este primer apartado del libro, ¿no? Creo que es importante pues, visualizar bueno, cómo se encuentra el Estado de Derecho en México. Vidal pone un ejemplo que me gusta mucho porque pues, demuestra también un poco cómo manejamos las y los mexicanos en nuestro país y cómo manejamos en otros países y cómo nos comportamos, ¿no? Habla del ejemplo de la luz roja, ¿no? Un semáforo, y cómo podríamos, qué podemos esperar de la autoridad si nos pasamos la luz roja.
esperaríamos que nos pongan la multa, estaríamos esperando, cuantificando cuánto nos va a pedir de mordida, podríamos a lo mejor imaginar que nos podemos seguir de largo y no nos va a perseguir la policía, ¿no? Y pues aterrizando esta visualización de Vidal en su artículo, ¿no? Pues nos vamos a los números, y en los números estamos en el lugar 104 de 128 en el Wall Street Project, que mide el Estado de Derecho, 60 de 69 en la medición que hace el UTLAB sobre impunidad, 98 de 178 en ranking de estados fallidos, 138 de 180 en percepción de corrupción. Y pues cuando regresamos al comentario que hacía Juan Antonio sobre lo que ocurrió ayer y antier, en las inmediaciones del INE, ¿no? Pues cuando vemos toros sueltos que pueden decir, pues si no nos dan la candidatura, no va a haber elección en nuestro país, en el Estado, ¿no? En la entidad federativa, y al partido mayoritario respaldando ese tipo de declaraciones, ¿no? En donde además pues, se incita a la violencia y al linchamiento a autoridades, y pues estos números nos hacen cierto sentido. ¿Cómo nos afecta este estatus de nuestro Estado de Derecho? Y aquí, pues igual creo que vale la pena pues, ser claros, ¿no? De que existe una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Índices de confianza, ahí pues no, los números no están para presumirse, ¿no? De ninguna de nuestras instituciones. Cifra negra, pues la gente no tiene confianza en el Ministerio Público y por lo tanto no denuncia, por muchas razones. Pero el hecho, los números dicen que menos del 7% de los delitos se denuncian. Y pues si no hay denuncia, pues cómo se persigue el delito y cómo se detiene la impunidad. Pago de impuestos, 57% alrededor de la actividad económica es informal, ¿no? Entonces, pues la gente prefiere estar por fuera que estar regularizada y contribuir al gasto público que podría mejorar los servicios públicos de nuestro país. Y esto sobre las instituciones, pero si nos vamos a lo que pensamos de nuestras vecinas y vecinos, el 87% de los mexicanos, según la encuesta de valores mundial, ¿no? El 87% de los mexicanos piensa que debemos ser cuidadosos al momento de confiar en otra persona. El 40% pensamos que la otra persona con la que interactuamos va a tratar de sacar ventaja de nosotros. Y el 18% piensa que no confiaría o no confía en quien vive en la puerta de al lado de su casa. Y ante esta realidad, pues creo que pues sí, el planteamiento que hacíamos en el libro decía, bueno, hemos hecho muchísimas reformas, como menciona Juan Antonio, como estudia Juan Antonio además en su capítulo del libro, ¿no? Pero pues esas reformas no han avanzado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecerlo? No sé si sea la pregunta. Reconstruirlo, es el título que utilizábamos en el libro, o construirlo. No sé cuál sería la pregunta adecuada. Pero bueno, respecto a las reformas, nada más recordar. Con Zedillo, reforma judicial y creación de órganos autónomos. Con Fox, reforma de transparencia, entre otras tantas. Con Calderón, nuevo sistema judicial de justicia penal, nuevo juicio de amparo, reforma en materia de derechos humanos. Con Peña Nieto, reformas estructurales, una nueva Fiscalía General, un gran sistema nacional anticorrupción, un programa de justicia cotidiana. Y con López Obrador, pues ya empezamos con contrarreformas y con reformas judiciales igual. Entonces, al parecer, después de varias décadas, las reformas no nos han llevado por sí solas a el Estado de Derecho que queremos, que deseamos. Inversión en seguridad y en instituciones de justicia, pues el presupuesto público año tras año, y pues creo que la militarización en este gobierno además deja claro igual, ha aumentado el presupuesto hacia las fuerzas de seguridad y las instituciones de justicia.
y eso tampoco nos ha llevado a el Estado de Derecho que deseamos. En algún otro capítulo, Jorge Javier Romero habla de la legalización de drogas, ¿no? Vidal también se ocupa del tema. ¿Será que la legalización de drogas permita disminuir la delincuencia, la violencia y pues, deje que fluya un poco mejor nuestro Estado de Derecho? Cambios en el sistema fiscal, alternancia en el poder, pues alternancia hemos tenido, ¿no? Y tampoco hemos arribado a ese estado que quisiéramos tener. Hay dos de los capítulos que creo que son apuestas que deberíamos explorar, ¿no? Sin renunciar a fortalecer nuestras leyes y a seguir invirtiendo en seguridad y justicia, ¿no? Creo que una de ellas, pues hablo de mi gremio, ¿no? Tiene que ver con la educación educación y capacitación que se dirige a quienes son operadores y operadoras del sistema de justicia, a las y los abogados. Es el capítulo que narra, que realizó Eduardo Román González. Y creo que en la enseñanza jurídica hay un camino largo por recorrer, ¿no? Creo que autores como Tito Garza Onofre ha cuestionado cuál es el rol de las y los abogados, ¿no? Y qué abogadas y abogados hemos preparado para operar este sistema de justicia, ¿no? Y pues ahí, digamos que deberíamos de ser críticos y deberíamos de ser constructivos en el rediseño de la educación o capacitación de operadoras y operadores jurídicos, con un fuerte énfasis en la ética profesional, que creo que es es uno de los elementos que ha ahí pues afectado, digamos, al sistema, ¿no? Y el capítulo en el que yo colaboro habla de la cultura cívica, y creo que ahí también hay un camino fuerte por recorrer, ¿no? Es importante que como sociedad, como parte de este Estado, esta comunidad política en la que participamos, pues quienes vivimos aquí, mexicanas, mexicanos y residentes de otros países, ¿no? Pues podamos replantearnos cuál es nuestro rol en la construcción y en el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Uno de los principios de la filosofía política habla del principio de justicia, y el principio de justicia de Hart lo que señalaba pues era que si queremos generar o mantener un bien público, pues todas y todos tenemos que hacer nuestra parte justa para que este bien público pueda aparecer, crearse y mantenerse. Y pues lo que trata con este planteamiento Hart es de evitar o erradicar a los freeriders, que en términos mexicanos serían los gandayas, ¿no? Eliminar a los gandayas, a las gandayas que tratan de aprovecharse de los beneficios de la democracia, del Estado de Derecho, sin tener los sacrificios respectivos para que este Estado de Derecho florezca, se mantenga. Y creo que ahí, pues, para que cada uno de nosotros pues, estemos dispuestos a dejar a un lado las decisiones racionales que nos invitan a solo tomar ventaja de este bien público, ¿no? Y asumir el compromiso, la responsabilidad ética, moral que nos implica esta intención, ¿no? De generar un Estado más fuerte. Pues tendríamos también que entonces idear una estrategia pues, de educación cívica, de ampliación de la cultura política entre nuestra población diferente. Creo que ahí el Instituto Nacional Electoral hace unos años tuvo una
dentro de la reforma, en donde se creó el Instituto Nacional, hubo una gran iniciativa para crear un programa de cultura cívica nacional. Sin embargo, pues las contrarreformas en materia electoral igual fueron ahí disminuyendo, los recortes presupuestales también han afectado esa posibilidad. Pero no solo es el INE, son también las universidades, ¿no? Es también la sociedad civil. En otros países como Alemania, los sindicatos y las iglesias se encargan de la educación cívica. Entonces creo que ahí hay un área de trabajo que nos falta por impulsar. Y pues yo cerraría esta primera intervención, ¿no? Diciendo, pues sí, creo que el panorama de estos días es un panorama, bueno, de estos últimos años, ¿no? Es un panorama bastante complejo. Cuando hace igual año y medio soltaron al hijo del Chapo, la respuesta es, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando pues vemos que las leyes pues pueden hacerse a un lado desde las posiciones más altas del país, cuando a veces algunas interpretaciones judiciales pues nos dejan la duda de si realmente se está apegando a una argumentación jurídica con base en la Constitución y los tratados internacionales, o responde más al sentimiento popular y a las pues peticiones o inclinaciones presidenciales. Pues el panorama pareciera un panorama pues bastante desalentador. Creo que pues, este panorama tan gris, ¿no? Encuentra cierta luz cuando nos damos cuenta pues, que la población sigue exigiendo estos cambios, ¿no? O sea, creo que el diagnóstico del presidente no en general no fue errado, ¿no? La corrupción y la pobreza y la inseguridad son problemas que tienen que ser resueltos ya. Pero pues, ya la ejecución, la implementación de sus políticas públicas pueden ser muy cuestionables, ¿no? Creo que mientras persista en la sociedad este ánimo de cambio y mientras existan pues igual espacios en donde podamos pues construir, ¿no? las vías para retomar el camino. Yo creo que ese optimismo con el que escribimos este libro, Juan Antonio y yo y otros autores como Vidal, pues la verdad es que si no hubiese cierto optimismo, pues dejaríamos de estar participando en estos conversatorios y seguramente quienes nos acompañan también dejarían de seguir estas discusiones. Yo hasta aquí dejaría mi primera intervención. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias otra vez por dejarme leer el libro y Vidal y Katy por invitarme a comentarlo. No sé cuántas de las personas que nos acompañan tuvieron el gusto de leer el libro, pero los editores empiezan como el prefacio y la introducción hablando un poco sobre, o contando un poco cómo en general cuando se habla del déficit del Estado de Derecho se hace referencia a un montón como de problemas como súper específicos que experimenta México en el caso de este libro en particular, y esto seguro es al hecho de que las personas en su vida cotidiana no tienen como un marco súper claro, ¿no? para pensar en el Estado de Derecho, pero sin embargo pueden reconocerlo cuando ocurre, ¿no? A mí me gusta la frase de este ministro de Justicia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que aunque estaba hablando de otra cosa, creo que como que condensa bien esta idea, ¿no? Como que es, I know it when I see it, ¿no? Es como, bueno, si observo tortura, si observo feminicidios, si observo desaparecidos, si observo fosas comunes, entonces algo está pasando con el Estado de Derecho. Esto tiene algunas consecuencias que recién estaba comentando José Pablo para los ciudadanos en términos como de la confianza que tienen las instituciones, la voluntad que tienen como para contribuir a estos bienes públicos que son como muy problemáticas en sí mismas,
pero también tiene una dificultad para nosotros porque, digamos, si queremos estudiar el Estado de Derecho y no tenemos como muy claro qué es o cómo se define, no podemos entonces señalar primero por qué importa o presentar evidencia que sugiera que el Estado de Derecho es deseable porque tiene, digamos, un montón de consecuencias positivas, aparte de que es normativamente deseable, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esta idea, los autores, los editores en este capítulo lo que hacen es como definir para mí o desde mi perspectiva 3 objetivos como que cumplen con éxito, que es como primero lo que decía José Pablo de definir qué se puede conceptualizar como Estado de Derecho, presentar como ejemplos concretos que nos permitan entender qué es el Estado de Derecho y por último tratar de esta idea de cómo generar el equilibrio en México. Cuando estaba pensando en los comentarios para el libro había escrito como cómo restablecer, pero creo que José Pablo también se hizo la misma pregunta sobre el título de su propio libro, de si es como restablecer o establecer un Estado de Derecho, y creo que por ahí van a venir como mis primeras preguntas, a ver qué piensan de eso. Pero me gustaría empezar la discusión un poco con este espíritu, ¿no? Parece haber como una tensión a través del libro en los distintos capítulos entre las reglas escritas, los procesos de reformas, todo lo relacionado como con lo formal, y las normas sociales, ¿no? Y los factores contextuales que creo que también están muy presentes en el libro. Pero entonces creo que la primera pregunta general que yo les haría, ¿no? Es esta idea de por qué la Constitución y las leyes no generan compliance o no funcionan como un mecanismo de coordinación a la Harding, ¿no? Porque por algún momento, digamos, en algún momento en los capítulos parece ser más una debilidad en las normas formales y escritas, o esta tendencia a reformarlas constantemente, que es otro problema como adicional, porque si las reglas cambian a una tasa como muy alta, es difícil, ¿no? Que generan compliance. Pero por otro lado, por momentos parece ser un problema de enforcement, ¿no? Es como, bueno, tenemos unas reglas, no están tan buenas, pero ahí están, pero digamos, de todos modos no se aplican, ¿no? Entonces, por un lado parece ser un problema de las reglas formales que tenemos, que son deficientes, por otro lado parece ser un problema de enforcement, pero una tercera, digamos, versión de por qué el Estado de Derecho en México y en otros países latinoamericanos es deficiente, podría ser, bueno, hay como una inconsistencia en las normas sociales y las normas legales, ¿no? Es como algo más estructural que está explicando, por un lado, por qué se reforman con una, digamos, a una tasa tan veloz, y por otro lado, por qué no generan compliance, ¿no? No hay obediencia porque hay mucha incongruencia entre las normas sociales. Entonces, creo que la primera pregunta que les hago es como sobre el diagnóstico, ¿no? Después de leer todos estos capítulos que ustedes editaron, como qué creen que es el principal problema, o tal vez volviendo a esta idea de restablecer o establecer el Estado de Derecho, ¿qué creen que contribuye de manera como más dramática a este déficit que vemos? ¿Es como un problema más formal? ¿Es una incongruencia entre las normas sociales que predominan en la sociedad y las leyes escritas? No sé, como sé que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque es un problema multidimensional, pero ¿cómo creen que estas dimensiones aportan a la inestabilidad que observamos en el Estado de Derecho? Antonio, creo que tu capítulo además analiza el tema de inestabilidad. Venga. Yo creo que estás haciendo una de las preguntas más importantes. Y es algo verdaderamente complicado de explicar a veces cuando, si tuviéramos un problema de voluntad de cambio, simplemente tendríamos instituciones estáticas, y simplemente los números nos dicen que esto no está ocurriendo. Y a nivel constitucional tenemos un montón de reformas, pero lo mismo ocurre cada periodo legislativo en términos de legislación secundaria. Muchas de estas reformas es que son importantes. Se han discutido y se ha buscado construir un andamiaje de temas que son en verdad relevantes. No todo necesariamente estoy seguro que al final la calidad del resultado fue el adecuado. Obviamente hay muchos equilibrios, sobre todo en periodos anteriores, donde era muy complejo construir las mayorías para obtener las votaciones. Hay casos que son emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, la Ley General de Atención a Víctimas es una que siempre tengo
que pasó por 3, 4 versiones. Recuerdo que después de todo el debate que se generó, que incluso terminó en controversia constitucional, y al final entra en vigor, un par de días después venía una propuesta de reforma que involucraba cerca de 200 modificaciones. Y los legisladores argumentaban diciendo, no, es que todo es perfectible. A los 2 días de haber entrado en vigor, perdón, hicieron algo muy mal. Hay un tema sin duda de calidad, ¿no? Y un poco después de reflexionar lo que ocurre, viendo los números, y la pregunta de, bueno, si nos estamos reformando, ¿por qué no logramos construir Estado de Derecho? Porque en sí mismas, obviamente, las reformas no son el Estado de Derecho. Pero el hecho es que sí hay un esfuerzo a lo largo de los últimos sexenios de discutir y poner sobre la mesa temas que son verdaderamente muy relevantes en diferentes ámbitos de la esfera pública: energético, ambiental, transparencia, corrupción, derechos humanos, amparo. O sea, la agenda estaba puesta. ¿Qué es lo que falló? Yo he estado dándole vueltas mucho, es uno de los temas porque se vincula con el problema de la impunidad de alguna u otra forma. Y yo veo 2 tipos de respuesta. Una que estoy todavía explorando y me hago la pregunta es, hay un problema de dependencia, de path dependency estructural que enmarca la historia constitucional de este país desde 1917. El problema de ese tipo de respuestas es que pareciera entonces no podemos hacer nada. La otra es que también hay una serie de respuestas institucionales. Déjame empezar con una serie de temas más bien institucionales y después te planteo mis preocupaciones de las otras características. Una, yo creo que a veces, sin duda, hay calidad de reformas que no se implementan correctamente porque fueron insuficientes, porque fueron incompletas o porque los equilibrios políticos terminaron, a veces en los mismos transitorios, se generan cláusulas que terminan desmantelando la reforma. Segundo, yo creo que en el caso de la Constitución hay algo que tiene que ver con lo que tú señalabas de cuánto se puede reformar una Constitución y esperar que se cumpla. Y en México tenemos un hiperreformismo verdaderamente que es ya delirante, no solo por la cantidad de reformas, no solo por la cantidad de artículos que están reformando. Uno de los temas que a mí verdaderamente impactó es que en el sexenio de Peña Nieto, pero está ocurriendo en el mismo sexenio de López Obrador, hay más artículos transitorios que artículos reformados en las reformas constitucionales. Entonces, ¿qué es un artículo transitorio? ¿Cuál es su función? ¿Son mandatos disfrazados? ¿Son cláusulas que desmantelan lo que se planteó? Hay verdaderas aberraciones jurídicas y políticas en muchos de esos transitorios, ¿no? Entonces, el hiperreformismo no ayuda. Eso también es una realidad. Pero se complementa con una serie de problemas institucionales que desde mi punto de vista también son importantes. Creo que en muchos casos hay problemas de implementación, que son problemas de implementación y de entrejuego institucional, que a veces son vertical o a veces son institucional. Por ejemplo, en la reforma del sistema penal, yo creo que tuvimos un problema, primero, de implementación. Prácticamente 13, 14 años después, vemos el reporte que publica cada año México Evalúa y vemos que siguen los estados sin garantizar las mínimas condiciones de implementación para que el sistema funcione. Entonces, pero eso no ocurre solo ahí. Veamos lo mismo en el sistema anticorrupción. Tenemos un problema de implementación que a veces es un problema de recursos, a veces es un problema de que no es fácil operarlo, pero a veces es un problema de voluntad política cuando de la federación se tiene que traducir y llevar a los estados para que el sistema funcione. Pero hay otro tipo de problema. Por ejemplo, la forma en que se discutió el nuevo sistema penal tenía un problema de coherencia horizontal y vertical en otra dimensión. Estaba totalmente desconectado de los ministerios públicos. La reforma de la fiscalía empezó en 2014, bueno, y hoy estamos metidos en una nueva ley cuando en 2018 ya se había reformado, ¿no? Pero se creó la ley. Pero están totalmente desconectados. Pareciera que el Ministerio Público no tiene que ver con la operación del sistema. Además de que los ministerios están rebasados y no hay capacidades, pero está totalmente desconectado. Y las policías, pareciera también que no tienen nada que ver con el nuevo sistema penal. No hay un problema de congruencia y coherencia al momento de la reforma. Y lo llevamos más, los operadores del sistema. Ese es uno de los debates recientes. Pablo hablaba, por ejemplo, incluso de la disciplina de formar abogados con nuevo chip. Desde los abogados que están desconectados, pero los operadores mismos del sistema están desconectados del sistema penal. Eso ocurre en muchísimas reformas. Afecta en forma vertical cuando tiene que ver construir congruencia con los diferentes sistemas estatales, pero incluye también al sistema a nivel
a nivel federal, no se conecta con otros sectores o ámbitos que son fundamentales para que funcione. Creo que también el tema de los pactos de impunidad, y para que después no se cumpla la ley, para que no se implementen las reformas, es fundamental. Y me lleva a la otra parte. Hay temas de congruencia institucional que afectan a muchas reformas. Pero creo que después de lo que vemos en estos días, en estos últimos años, pero no solo en esto, hay una serie de problemas estructurales que me pregunto si son compatibles con el sistema de derecho. Un presidencialismo jerárquico es compatible con la idea del Estado de Derecho. Yo creo que a partir de 2000 hubo un esfuerzo por acotar el presidencialismo mexicano. Uno, porque se generaron equilibrios y contrapesos simplemente porque el Congreso quedó desigual. Pero también hubo reformas importantes para acotar al presidente, pero no ocurrió en los estados. En los estados tuvimos un feudalismo mexicano donde teníamos pequeños señores que controlaban y siguen controlando su feudo. Y la pregunta es si esto es compatible con la idea de que la vida pública se tiene que guiar por normas dadas por el derecho, el principio de justicia del que hablaba Pablo citando a Hart. ¿Es compatible ese modelo? Y ahora estamos regresando a un modelo de centralismo presidencial que otra vez es compatible con querer un Estado de Derecho. Yo tengo muchas dudas de que sea compatible y que sea posible si no agotamos bien al Poder Ejecutivo en todos los ámbitos. Segundo, ¿es compatible el Estado de Derecho con un sistema político donde gran parte de la población está excluida de la política? Esto es, su relación política es informal. Redes clientelares, redes de acceso al ejercicio de sus derechos. La desigualdad socioeconómica excluye también a las personas del acceso a sus derechos. ¿Es compatible? ¿Podemos aspirar a un Estado de Derecho cuando para un porcentaje muy importante de la población su relación es informal y es mediado ante otro tipo de redes para acceder a las instituciones? Entonces, ese es un problema que también no hemos dejado de atender y que nuevamente en el toro al que hacía referencia Pablo, vemos a esa relación mediada política que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho y que hay personas para las cuales el Estado de Derecho, pues es, el verdadero orden político es el de la relación informal y clientelar. ¿Podemos tener un Estado de Derecho si no formalizamos la relación política? ¿Podemos tener un Estado de Derecho si nuestra competencia política electoral sigue siendo tan disfuncional? No solamente en términos de vínculos, redes clientelares, sino simplemente lo que pasa con la incapacidad de sancionar en muchas ocasiones las violaciones a la ley en términos de financiamiento, no solo en este sexenio. Si la competencia electoral es tan disfuncional y depende también de vínculos clientelares, ¿podemos aspirar a un Estado de Derecho? El siguiente, en el mismo sentido, la administración pública. También hay un problema organizacional donde la administración pública está mediada por redes de prebendas, de corrupción. Podemos aspirar a implementar justicia, combatir la corrupción cuando no hemos... hay reformas administrativas, pero la lógica administrativa de la prebenda, la corrupción, el soborno a nivel federal, estatal, está en el chip de gran parte del servicio público. Y eso es muy grave, con altas y bajas. Podemos tener un Estado de Derecho si no cambiamos la dinámica organizacional y el sentido del servicio público. Nuevamente, la impunidad. Pero la impunidad implica redes de impunidad. Luis Daniel Vázquez habla recientemente de redes de macrocriminalidad refiriéndose a la impunidad. Yo creo que nosotros estamos permeados por redes de macro, media y microcriminalidad e impunidad que son incompatibles con el Estado de Derecho y que generan una dinámica de relación político-institucional donde el Estado de Derecho no es una realidad para muchas personas. En otro sentido, redes clientelares, en este sentido, en términos de impunidad. Y la última, que le estoy dando vueltas, Branko Milanovic publicó recientemente un libro sobre qué pasa con el capitalismo, ¿no? Y hay una reflexión muy interesante que dice que hay dos tipos de capitalismos hoy en día, y no hay otra cosa que capitalismo. El capitalismo liberal, competitivo, que aparentemente hoy está en crisis, él dice que no es tan cierto eso, y el capitalismo político. Y se centra mucho en China. Es un capitalismo estructurado desde el Estado. Y él se va a China y pone a los países asiáticos. Pero hace una reflexión fundamental y dice el capitalismo, en el capitalismo liberal, por supuesto que hay corrupción y tiene que ver con tráfico de influencias, intereses, todo lo que sabemos. Pero en el otro lado,
un elemento fundacional del capitalismo político es la corrupción, porque el capitalismo para funcionar requiere decisiones arbitrarias desde el Estado para fomentar crecimiento económico, incluso piratería, una serie de cosas para favorecer el desarrollo económico, y la corrupción es central. Y él lo dice en el caso de China, por un lado está el discurso anticorrupción, pero la corrupción está en el corazón, porque no es la norma, es la decisión arbitraria lo que genera el capitalismo. México es un país de capitalismo político tal como está definido en la Constitución de 1917, el artículo 25, 27, 28. Somos un país de capitalismo político y hay sexenios donde esto ha sido mucho más agresivo. Pero eso requiere arbitrariedad, requiere que el Estado de Derecho le podemos dar la vuelta para crear capitalismo. ¿Es compatible el capitalismo de Estado político con la construcción de un Estado de Derecho como el que aspiramos? Esos son los temas estructurales que me preocupan. Obviamente la pregunta es ¿qué hacemos? Pero yo creo que se mezclan las dos. Hay problemas institucionales y hay problemas que seguimos arrastrando y que tienen que ver con esta dinámica política y que es frustrante cuando los ves, ¿no? Y que terminan haciendo inviable las reformas. Y al final, desde mi punto de vista, lo que argumento un poco en mi artículo es que al final las reformas, desde mi punto de vista, no son para construir Estado de Derecho, son para reflejar los intereses y la agenda de proyectos sexenales. En este caso, en esta sección es más que obvio, pero no ha sido muy diferente en otros periodos. Reflejan equilibrios, pero entonces esta visión de reflejar proyectos políticos se enmarca mucho en esta idea de presidencialismo, redes clientelares, pactos de impunidad y capitalismo político de Estado, ¿no? Entonces, esos temas los traigo en el radar, francamente no sabría cómo resolverlos, pero sí me preocupan al ver que hoy en día vemos un retroceso porque muchos de estos factores empiezan a cobrar mucha fuerza cuando parecía que en las últimas décadas decíamos, ahí están y tenemos que cambiarlos. Wow, te adelantaste todas mis preguntas, porque lo siguiente que les iba a preguntar era cómo creían que interactuaban como algunos de estos factores específicos de los que estabas hablando, como la desigualdad económica y política, que parece ser una barrera como muy fundamental, ¿no? Al funcionamiento pleno del Estado de Derecho. Pero teniendo en cuenta esto, te pregunto, José, Pablo, ¿qué crees, no? Porque en tu capítulo me resultó muy interesante sobre la educación cívica y la participación de los ciudadanos, porque creo que, digamos, por ejemplo, muchos de los problemas que recién estaba mencionando Antonio tienen que ver con esto, ¿no? Como con una barrera que está entre los ciudadanos y todos los mecanismos de rendición de cuentas que podrían, digamos, usar para demandar, por ejemplo, mejores resultados de políticas públicas que no funcionan bien porque, como decía Antonio, están desconectadas las reformas, no hay ningún tipo de coordinación, la administración pública funciona de una manera como bastante patrimonial, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta como todos estos problemas así o este diagnóstico estructural que nos acaba de hacer Antonio, ¿qué crees que hace falta para mejorar no solo como la confianza en las instituciones y como generar estos valores como prosociales, ¿no? De comportamiento que favorezca al bien público, sino para quebrar como estas barreras que impiden que los ciudadanos demanden como la aplicación igualitaria de la ley, sus derechos, etcétera, ¿no? Como qué crees que es definitivamente como la educación cívica y lo que planteas en tu capítulo parece ser muy, muy importante, ¿no? Pero ¿qué crees que es necesario, digamos, para que los ciudadanos empiecen como a demandar todo este tipo o más bien como a sancionar todo este tipo de comportamientos nocivos, ¿no? Como que impiden como el funcionamiento pleno del Estado de Derecho? Eso me tocó más, la pregunta más difícil, Juan Antonio, porque me está pidiendo la solución a todos los problemas que describiste. No, pues mira, a ver, creo que uno de los temas a los que se refiere Juan Antonio en su capítulo y que tú describías en tu primera pregunta, ¿no? Tiene que ver con la inestabilidad normativa y con, pues, los efectos que esta inestabilidad genera, ¿no? Queremos construir una cultura cívica de seguimiento a las normas, pero esas normas pues cambian a cada rato, ¿no? Jefferson, en aquellos debates, intercambios de comunicaciones famosas con Madison, ¿no? Hablaba, bueno, vamos a cambiar la Constitución cada 21 años, que es cuando cambian las generaciones, ¿no? En la Tierra.
pero pues en México la cambiamos cada 6, ¿no? Entonces no, ni siquiera llegamos a ese utopía jeffersoniana, ¿no? Sino que no permitimos pues que las normas se socialicen y que por lo tanto que la comunidad se apropie de esas normas y las siga. Y la otra cuestión, ahora que hacías referencia a esta división entre ciertos sectores de la población y la participación política, parecería que las y los políticos son marcianos, no son parte de la comunidad y no salieron de la comunidad, ¿no? Y la verdad es que pues tenemos nuevos políticos y políticas, ¿no? Que vienen pues de las universidades públicas y privadas, ¿no? Y caen en los mismos errores. Y ese fenómeno igual lo describía Christopher Balinas en su capítulo, ¿no? En donde menciona, pues es que la alternancia en el poder no ha cambiado las reglas del juego, las reafirma. El que llega para mantener ese status quo, ese privilegio, tratando de extender su administración o su permanencia en el poder, ¿no? Y ahí a lo mejor la pregunta es, habría que más bien voltear a ver si los procesos de transición democrática en otros países, pondré 2 ejemplos, España, Colombia, garantizó en esa transición cierta rendición de cuentas obligatoria y se hacía obligatorio porque la dejaba en manos de las minorías, ¿no? Colombia tiene un estatuto de la oposición en su constitución que permite que la oposición pues exija cuentas a quienes tienen la mayoría en ese momento. La Constitución de España del 78 igual pues, fue fruto de un pacto político muy, pues digamos, que abarcó a muchas fuerzas. Y en México, desde la transición de 2000, estamos preguntándonos si otra constitución sería la solución. Yo no estoy diciendo que otra constitución sea la solución, lo que estoy diciendo es que las reformas constitucionales sí han mantenido el status quo, no se han construido mecanismos efectivos para la rendición de cuentas. El propio Sistema Nacional Anticorrupción, tal y cual lo critica Christopher Balinas en el libro, y pues por los frutos que ha dado en los años que ha estado vigente este sistema, pues deja ver que no es el mecanismo, o no ha podido ser ese mecanismo de rendición de cuentas. Creo que hay ciertas figuras que nos van a ir permitiendo mejorar la rendición de cuentas. Yo sí confío en que la rendición de cuentas sea una vía para incorporar a la población en la discusión pública y en el compromiso público que requerimos para mejorar esto, ¿no? Y una de ellas, a lo mejor suena muy ingenuo en el nivel en el que estamos ahorita, ¿no? Pero creo que habría que darle cancha a la reelección para ver cómo va funcionando y cómo quienes se atreven a postularse después del desempeño que tuvieron y qué ciudadanas y ciudadanos ratifican a esas personas, porque además podría ser un mecanismo también para ir cortando el poder que tienen las cúpulas partidistas que mantiene todo este status quo, ¿no? Sin renunciar a esa otra idea que mencionaba respecto a la cultura cívica, y en la que ahí no necesariamente dependemos de qué es lo que va a hacer el gobierno, sino que también la sociedad tiene mucho por aportar. Me alegro mucho que menciones la reelección, porque siento que un lugar como común del discurso público es como esta idea, no sé, siempre me acuerdo como, por ejemplo, la última como consulta anticorrupción en Colombia, que una de las cosas que querían era prohibir la reelección para todos. Y yo decía como, no hagan eso. O sea, si no le das horizontes temporales a los agentes, es como que hacen cualquier cosa. Pero bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero quiero dar la oportunidad a alguien del público. Guillermo Valdés tiene la mano levantada hace un rato largo. Guillermo, no sé, Katy, si vos los tenés que permitir hablar. No sé muy bien cómo funciona esto. No, estamos en una sesión de seminario, Antonella, entonces sería más bien que nos pongan las palabras, tengo entendido. Ok. Guillermo, ¿querés escribirnos tu
tu pregunta. Bueno, mientras esperamos, sigamos con la discusión. Sí, no, como decía, yo siento que los mecanismos de rendición de cuenta tienen que tener como algún rol. A veces es difícil pensar como con estas características que describían los dos en sus intervenciones, cómo eso cómo será posible teniendo en cuenta la desigualdad que hay como en la distribución de poder político y en cómo los actores como tienden a mantener el statu quo más que a mejorarlo. Perdón, Antonella, ya vi. Sí lo puedo habilitar para el comentario. Entonces, si quieren, le cedo la palabra. Sí. Guillermo, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, más que preguntas, es un comentario que pudiera complementar el análisis que han hecho muy bueno Juan Pablo sobre la situación. Yo creo que el problema no es solo, o sea, y como lo han expuesto en toda el impulso reformador del marco normativo, o sea, desde la reforma del sistema de justicia penal, los cambios constitucionales, la reciente reforma del Poder Judicial, la de los derechos humanos, la de atención a víctimas. Yo creo que en el fondo hay un problema mucho más serio, estructural, que es, y puede ser como pregunta formulado, si ellos llegaron, si ustedes autores llegaron a tener alguna manera de detectar el real interés de la clase política, más allá de grupos que siempre han querido hacer reformas para mejorar el Estado de Derecho, como algunos ministros de la Suprema Corte, algunos procuradores generales, etcétera, algunos legisladores preocupados por el tema. Pero yo creo que en realidad no tenemos en México una cultura que avale y que le dé la prioridad al Estado de Derecho y que haga posible que se empiece a hacer realidad. O sea, yo visualizo el Estado de Derecho de una manera muy pragmática, como con tres componentes. Estado de Derecho igual a todo el marco normativo, desde la Constitución hasta el último reglamento de todos los municipios. Que eso es lo que hay que aplicar. Segundo, tienes un aparato administrativo que tiene la función de hacer que ese marco normativo se aplique. Y ahí tienes pues las policías, el Ministerio Público, los supervisores, los inspectores de las dependencias, en fin, todo un aparato estatal enorme encargado de que la normatividad se aplique y se cumpla. Y tres, tienes una sociedad que decide si cumple o no con esa normatividad. O sea, sabemos que hay una parte muy importante del ciudadano que considera que si las leyes son injustas no tiene obligación de cumplirlas. O sea, hay una cultura de ilegalidad muy extendida. Entonces tú puedes ubicar los problemas de Estado de Derecho, cualquiera, desde esta óptica triple. Los coches chocolates o el comercio informal, analizar, ¿es un problema de normatividad, es un problema de aplicación de la normatividad o es un problema de disposición de la sociedad y de los ciudadanos a cumplir con la normatividad? Y a veces te encuentras con problemáticas que tienen componentes, la respuesta en las tres partes. La ley es obsoleta o inconsistente o incongruente. A veces tienes muchos casos en que la normativa es inaplicable porque no hay voluntad o porque no hay capacidades para aplicar la norma. Y tres, a veces tienes el problema de que el ciudadano simplemente dice yo así no juego, ¿no? Como puede ser la evasión fiscal, en fin. Entonces, el problema yo creo que no solamente es el marco general de toda esta confusión, o sea, todo este impulso reformador del marco normativo, algunas cosas son avances, otras son contradicciones como ustedes lo han expuesto muy claramente, pero el problema fundamental para mí está en la segunda parte, en las capacidades del Estado y de sus dependencias, de sus niveles de gobierno, etcétera,
para aplicar esa normatividad. Y nada más con respecto al tema seguridad, justicia penal, si vemos la trayectoria del presupuesto público en los últimos 15 años, cuando el tema empieza a moverse por el problema del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia, que se empiezan a mover cosas para tratar de enfrentar el asunto, el presupuesto lo tengo muy claro, que lo tengo actualizado casi todos los años. El presupuesto federal para seguridad y justicia, Calderón lo duplicó. Marina, Ejército, CISEN, Policía Federal, Poder Judicial, Sistema Carcelario, etcétera. Pero si vemos el de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, ese prácticamente se quedó estancado. No ha habido, y mucho menos en los estados. Tú no puedes eliminar impunidad, investigar crímenes, aplicar leyes, si tienes procuradurías federal y estatales absolutamente rebasadas por la criminalidad. Si tú divides el 7% o el 8% de delitos denunciados, que anda alrededor de 32 millones, multiplícalo por 8%, te da 2.5 millones de delitos. Y tienes 5,000 ministerios públicos en todo el país. Cada ministerio público tiene una cantidad infinita de asuntos a resolver en un año que no es posible. O sea, hay un problema de capacidades, una deficiencia estructural de capacidades del Estado para enfrentar ni siquiera el 7% de los delitos denunciados, no digamos los 30 millones. Entonces, pues estamos realmente con un problemón estructural que nunca se ha debatido en serio en este estado, o sea, en México. Fíjense, o sea, para mí el ejemplo para comparar es cómo avanzó México a la democracia. La lucha por la democracia empieza más o menos en los 70, se acelera en los 80, empiezan las reformas electorales desde el 77, luego hay varias reformas más, en el 96 se logra la autonomía del INE, y podemos considerar el inicio de la primera reforma electoral en el 77, la de Reyes Heroles, y la autonomía del INE en el 96, es un plazo de 20 años en que estuvimos discutiendo sociedad civil organizada, porque había muchas organizaciones demandando democracia, partidos políticos y gobierno, 20 años discutiendo cómo construir instituciones para garantizar democracia. Y no ha terminado. Después de la del 96 ha habido 4 reformas político-electorales todavía. O sea, seguimos discutiendo cómo mejorar la democracia. ¿Cuándo ha habido en México un proceso de debate de 1, 2, 3 años en que se involucre la sociedad, se involucren los partidos, se involucre el gobierno, todo mundo en decir cómo construimos Estado de Derecho? Ese proceso de debate colectivo, masivo, permanente sobre el Estado de Derecho no ha existido. Han sido propuestas de gente preocupada, de grupos preocupados, de algunos legisladores, y por eso la incongruencia y la falta de integralidad de las reformas, y en donde ha quedado ausente por completo la construcción de capacidades en el segundo punto que yo veo que es la parte de la fundamental para aplicar el Estado de Derecho. Todas esas dependencias, especialmente el ámbito de la Procuración de Justicia, que está rebasada al 1000 por 1, y los recursos que se le han dado a ellos para poder cumplir con sus obligaciones prácticamente son los mismos que hace 20 años. Entonces, tenemos para mí un problema más de fondo, que es no hay conciencia siquiera de la relevancia de que el Estado de Derecho debiera ser la primera prioridad de cambio en este país, así como durante 20, 30 años lo fue la democracia, y discutimos y debatimos y por ensayo y error fuimos haciendo reformas y construyendo, quizá con una visión incompleta, pero más o menos la parte democrática salió.
Digo, es una lástima ahora que el señor López la quiera destruir, pero bueno, es punto aparte. Pero en tema del Estado de Derecho, yo lo que asumo es que ni siquiera en la clase política en su conjunto, hay islotes por ahí aislados que sí lo creen, pero como clase política y como sociedad no nos interesa ni le hemos dado el valor fundamental al Estado de Derecho para promover una reforma y una construcción institucional más sólida. Ese era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Estamos ya con el tiempo de cierre más o menos cerca. Entonces les quería pedir a cada uno de los tres panelistas, a José Pablo, Antonella y Juan Antonio, que nos manden unas palabras como de cierre con pues, lo más importante y qué debemos esperar sobre todo de todo esto tan enredado y complicado. Adelante. Si quieren empezamos con José Pablo y luego Antonella y luego Juan Antonio cierra, ¿les parece? Gracias, Vidal. Pues recuperando ahí una pregunta que creo que va dirigida a mí, con eso, bueno, me gustaría cerrar. Creo que el libro, la intención que tuvo, y creo que sigue siendo vigente para el momento en el que estamos, ¿no? Trata de plantear, pues, ciertas preocupaciones y demostrar algunos esfuerzos que se están haciendo para atender la problemática la compleja problemática que vivimos en México, ¿no? Uno de estos ejercicios es el ejercicio que hace World Justice Project, que hace el índice de impunidad, ¿no? Son estas distintas mediciones que nos permiten identificar debilidades específicas en las que tenemos que trabajar como país para mejorar. Esto que no se hacía antes, que hoy en día se hace y se está ampliando además este tipo de mediciones, pues pone elementos para que los tomadores de decisiones, si está ahí en su agenda, o si la sociedad presiona para que esté en su agenda, ¿no? Podamos ir avanzando un poco en esta construcción, reconstrucción, fortalecimiento, como quieran llamarle. Respecto a la pregunta que hacía sobre educación cívica y delitos, yo creo que son dos cuestiones distintas que creo que hay que tener. Una, por ejemplo, y no me saco de la cabeza el buen ejemplo de Morelia, la policía, la reconversión de la policía en Morelia, ¿no? Y convertir a los agentes policíacos como pues agentes de atención social, ¿no? Y establecer espacios pues que sean amigables para la denuncia de delitos. Eso, por un lado, creo que es una buena práctica. Y por otro lado, cuando me refiero a educación cívica, yo sí creo que hay que comenzar desde el poder, pues, realizar el inception de cómo colaborar como comunidad, ¿no? Y qué mecanismos tenemos, visualizar como sociedad, qué mecanismos tenemos como comunidad para participar, para rendir cuentas, para exigir cuentas, perdón, y para hacer valer nuestros derechos. Entonces, por ahí vendrían estas dos opciones. Perfecto, Antonella, adelante. Muchas gracias, Pablo. No sé, me quedé pensando en este comentario en México, y creo que también el diagnóstico sería similar en otros países de América Latina. No hay como una cultura en la que se valore el Estado de Derecho. Y yo como que suelo tener una mirada distinta, ¿no? Que no es que no hay como una cultura, o no es que las personas no lo valoran, sino simplemente no se les ofrece ningún tipo de incentivos, ¿no? Para la aplicación como de las leyes, la imparcialidad, etcétera, ¿no? Es como, creo que el costo de cooperar y de construir como un Estado más igualitario es muy alto cuando nadie lo hace, y es muy difícil, ¿no? Observar como este tipo de comportamientos cuando los beneficios no son muy claros, cuando
cuando los costos, digamos, por el tiempo que lleva a hacer las cosas bien, son muy altos. Pero esto definitivamente yo creo se puede cambiar, ¿no? Es como se puede simplificar pensando en la probabilidad de que te sancionen y en que estén muy claros los beneficios de hacerlos, ¿no? Y por un lado la probabilidad de que te sancionen es muy dependiente en la capacidad del Estado, por supuesto, pero también en la voluntad de aplicar las leyes y hacerlas cumplir. Y por otro lado, también creo que hay que dar o dejar muy en claro cuáles son los beneficios, ¿no? de tener un Estado de Derecho. Creo que hay algunas, digamos, condiciones estructurales que lo hacen como muy difícil. Creo que la desigualdad económica y la desigualdad política es uno de los principales factores que impiden como que los ciudadanos puedan establecer ese vínculo con sus representantes, y facilita como la impunidad, por otro lado, de los representantes. Y estamos en un momento como muy delicado porque hay un montón de problemas que están socavando el Estado de Derecho, la inseguridad, o creo que la explicación de este círculo vicioso en el que estamos, que vos das, Vidal, en tu capítulo, es bastante iluminador con respecto a qué peligroso es estar en una situación en la que hay problemas públicos que exigen cierto tipo de soluciones, y a veces se adoptan algunas que son directamente un ataque al Estado de Derecho, ¿no? La militarización es una cosa muy, muy peligrosa, y por otro lado es muy fácil de explotar estas situaciones políticamente para justamente implementar políticas que van en contra del Estado de Derecho, ¿no? Entonces creo que, digamos, un esfuerzo que deberíamos hacer como académicos es pensar un poco mejor cómo, eh, no sé, cómo cambiar como la forma en la que las personas piensan en estas políticas, señalar los costos que tienen, ¿no? Es como, no sé, las políticas de mano dura, por ejemplo, han sido muy, muy exitosas porque explotan, digamos, estos miedos que tienen las personas, pero realmente ponen en riesgo como las instituciones que tenemos y la aplicación, digamos, de manera igual ante todos. Entonces, creo que estamos en un momento complejo, pero definitivamente creo que hay un montón de maneras de restablecer o establecer el Estado de Derecho, muchas de las cuales están en este libro. Así que muchas gracias por permitirme leerlo. Gracias, Antonella. Juan Antonio, adelante. Muchas gracias por todos sus comentarios, y muchas gracias, Guillermo. Y yo creo que estás planteando una parte sin duda fundamental, coincido contigo. Yo a veces me quedo con la impresión que para los actores políticos, muy fundamentalmente para los legisladores, en tanto que es lo que yo estudié en el capítulo, yo creo que ellos entienden el Estado de Derecho, o que están haciendo Estado de Derecho una vez que reforman, ¿no? Hicimos la reforma, hay Estado de Derecho, o tenemos un problema de Estado de Derecho, hagamos una reforma. Y es indudable que se requieren reformas, necesitamos mejorar muchos instrumentos, pero las reformas en sí no son el Estado de Derecho. Yo mencionaba la problemática de uno de los temas institucionales, el problema de la coherencia y el entrejuego institucional vertical, horizontal. Y creo que uno de los problemas que tú mencionas, el de las capacidades, a mí me parece indispensable. En el índice de impunidad, por ejemplo, nosotros hemos optado por una metodología que no se limita a medir solamente sentencias versus delitos, además de que nos parece poner un énfasis punitivo que no necesariamente refleja el problema. Es que el problema de la impunidad en muchas ocasiones está relacionado con capacidad. Y algunos de los datos que hemos obtenido y que hemos insistido en ellos reflejan esta problemática. Nosotros en el índice global de impunidad, cuando analizamos a los estados o los países que podemos comparar, porque no todos reportan información, nos encontramos, por ejemplo, un promedio de 16, 17 jueces por cada 100,000 habitantes promedio en los países. En los casos europeos se pueden ir hasta 24 o 25. En México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Cuando hacemos el análisis del índice México, estados como Puebla o el Estado de México tienen 1.2, 1.5 jueces para atender cada 100,000 habitantes. Nos vamos a ministerios públicos y el promedio nacional estatal que nosotros medimos en el índice es alrededor de 3.2 ministerios públicos para atender a cada 100,000 habitantes, donde me parece que Durango llegaba ya a los 10, 11 ministerios. El Estado de México tenía 1 por cada 100,000 habitantes. Entonces, tú planteabas un tema que ha sido motivo de reflexión en el proyecto. Es muy importante fomentar la denuncia, pero supongamos que un 7% más empieza a denunciar. ¿Y quién los va a atender?
En este momento esa cifra negra disfraza el problema de capacidades y la falta de voluntad para crear capacidades. Y hay tres ejemplos que creo que son centrales. Tú ponías uno que a mí me parece crítico en todo sentido. Estamos en una crisis de seguridad y justicia cada vez más compleja. Los problemas que se enfrentaron el sexenio de Calderón han cambiado y se han aumentado en muchos sentidos con Peña, ahora con López Obrador de nosotros. Pero la pregunta es cuánta capacidad se ha generado, a pesar de que de acuerdo a ENVIPE, pues se generan más de 30 millones de víctimas del delito y la inseguridad cada año. ¿Dónde está la respuesta pública? No con grandes reformas, generando capacidad. Se genera algo muy desigual por estado, muy deficiente. Sumemos de los problemas de corrupción, pero simplemente por capacidad, pareciera que no se tiene la voluntad de garantizar el derecho de la sociedad a la seguridad y la justicia, porque no generamos capacidades. Pero otro ejemplo, estamos celebrando los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Yo creo que es una de las reformas o una de las estructuras de derechos humanos más complejas y ambiciosas del mundo, que integra los derechos contenidos incluso en tratados internacionales, el principio pro persona, universalidad, progresividad. Uno de los estudios que tendrían que hacerse después de 10 años es cuántas capacidades institucionales se generaron para garantizar el paquete de derechos crecientemente complejo solamente que está en la Constitución. Súmale lo que están en los tratados y la pregunta es, ¿y dónde están los recursos para que efectivamente las personas puedan gozar de derechos sociales, económicos, culturales, además de civiles y políticos que están en la Constitución y que tenemos que hacerlo en forma tan ambiciosa de acuerdo al principio pro persona de garantizar esta protección más amplia? No es cierto que tomemos desde los actores políticos, y que coincido contigo, que no han tomado en serio esto. Otro tema que estamos estudiando, y le comentaba a Vidal que vamos a presentar el próximo martes, es un índice de impunidad ambiental que estamos tratando de acercarnos a ese problema. En 2012 hicimos una reforma que modificamos el derecho al medio ambiente para que fuera de adecuado a sano y se incorporó además el derecho humano al agua. Ese mismo año empezó el recorte presupuestal y solamente el sexenio de Peña me parece que alcanzó 45%, más otro piquito adicional en el primer año del sexenio de López Obrador. Hemos desmantelado al sector ambiental. Lo que está pasando en Tepoztlán, lo que está pasando en los incendios forestales cada año, es que no hay capacidades. Las cifras de delito en materia ambiental todavía no nos arrojan la problemática en toda su gravedad. ¿Por qué? Porque si la comparamos con las cifras de denuncia en el Secretariado del Sistema de Seguridad, pues es muy poquito los delitos estatales, federales, ambientales que se denuncian. Normalmente las comunidades recurren más al conflicto socioambiental que propiamente a la denuncia. No hay una cultura de denuncia ambiental, las autoridades no lo toman en serio, hay desconfianza en las instituciones. Pero las cifras que empezamos a ver de ataques activistas, no solo asesinatos, la implicación que tiene la comunidad y además la incapacidad de cumplir y garantizar el derecho al medio ambiente desde diferentes ámbitos, pues es que es una ficción porque no hay capacidades. Y si nos vamos a otros sectores, aterrizándolo desde una lectura de Estado de Derecho, vamos a ver que ese factor de las capacidades sigue siendo frontal. Hay problemas de voluntad política, hay problemas de corrupción, de impunidad vinculados en el sentido tradicional, pero la falta de capacidades, por lo menos desde el proyecto de impunidad, refleja una visión mucho más compleja de la impunidad. La impunidad, en un porcentaje muy amplio, tiene que ver con el hecho de que esas reformas y el diseño institucional no se traducen en capacidades institucionales, organizacionales, presupuestales, humanas, para garantizar que el Estado de Derecho sea algo cotidiano en el día a día para todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias a los tres por esta tan enriquecedora plática que hemos tenido hoy sobre pues, múltiples problemas relacionados al Estado de Derecho. Nos preguntaban, Pablo y Juan Antonio, si el libro tienen planes para traducirlo a español. No por el momento. No por el momento. Yo creo que habría que hacer una nueva edición con temas que además se nos quedaron fuera. Hay que reconocer, se nos quedó fuera el tema de género, minorías, desigualdad. Pero cuando un libro es dictaminado, sí debo decir que se nos quedaron varios por dictámenes. El de género no saben cómo lo lamentamos. Creo que era un tema que ya estaba en la discusión, pero fue dictaminado negativo y creo que tendríamos que actualizar en otros temas que están. El tema ambiental también ocurrió lo mismo. Y bueno, pero eso pasa, ¿no? Pero yo creo que más bien tendríamos que hacer una nueva versión con nuevos retos y tal vez pensarla en español.
Claro, bueno, pues ahí está ya. Y también me da mucho gusto, como comentaban al inicio, pues este tipo de encuentros de la Universidad de las Américas en Puebla, del Tecnológico de Monterrey, esperemos que tengamos más espacios donde compartir. Y muchas gracias a todos los asistentes, que tengan un buen resto del día. Hasta luego.